Buen día, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy profesor de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y periodista de Diario Contexto. Hoy tenemos el gusto, el placer de charlar con Gabriela Rivadeneira, una de las figuras más destacadas de la política ecuatoriana y una dirigente destacada en la política latinoamericana. Gabriela, muchísimas gracias por atendernos desde México. Y bueno, para empezar esta charla, sería bueno también poder contarle al público argentino y al público de América Latina por qué nos estás atendiendo desde México y por qué tenés que sufrir este exilio forzado. Gracias, Héctor. Un saludo muy especial. Mira que nos encontramos en los dos polos de la reconstrucción progresista del continente. Así que saludos desde México en mi paso temporal. Bueno, ahora mi condición es de asilada política, producto justamente de la persecución política y judicial que estamos viviendo en el Ecuador. Para resumir rápidamente y contextualizar, en el 2017, después de la toma de posesión del presidente Lenín Moreno, vino toda una transformación o un viraje de la política que veníamos trayendo en el Ecuador desde la Revolución Ciudadana hacia el conservadurismo. Y esto es raro, digamos, es un fenómeno diferente en la región porque Moreno no era la oposición a la Revolución Ciudadana, sino fue parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? 6 años vicepresidente de Rafael Correa y 4 años delegado por el Ecuador a la Comisión de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y además vicepresidente 10 años del movimiento gobernista Alianza País. Bueno, en esa época yo era secretaria ejecutiva de Alianza País y en ese marco, ante ese viraje, decidimos marcar una ruptura entre el gobierno del presidente Moreno y la Revolución Ciudadana liderada por Rafael Correa. Y desde ahí empezó toda una serie no solamente de judicialización de la política, típico del formato lawfare aplicado en la región en estos años, sino también, además, una proscripción partidaria y política, ¿no? O sea, el mismo hecho de que Rafael Correa tenga 30 procesos de investigación judicial, 14 de ellos penales, 2 órdenes de prisión preventiva, una sentencia ya ratificada por 8 años de prisión por tener influjo psíquico, o sea, por ningún delito, digamos, comprobable o palpable, sino por tener influjo psíquico, lograron justamente proscribirlo y que no esté en la papeleta electoral para las siguientes elecciones. Pero este es uno de los ejemplos que hemos vivido toda la línea dirigencial de la Revolución Ciudadana. En esa época, tanto Ricardo Patiño como mi persona nos quedamos al frente de la reconstrucción de la Revolución Ciudadana después de la ruptura y coincidencialmente los dos nos encontramos en condición de exiliados acá en México. Entonces vino toda una serie de seguimientos extrajudiciales, escuchas, seguimientos de agentes de inteligencia, no solamente a nosotros, sino lo agravante a nuestras familias. En este caso, y mi caso particular, el que me llevó a pedir protección al gobierno de México, y justo el 12 de octubre, ya estamos próximos a cumplir un año de ese hecho, entré a la Embajada de México en Quito solicitando protección, producto de que incluso mis hijos fueron justamente involucrados. Mis hijos tienen 13 y 10 años, fueron involucrados en todo este entramaje de persecución y de amedrentamiento, de tal manera que los hechos de octubre y las protestas que se dieron en una de las protestas sociales más grandes que hemos tenido en el Ecuador en los últimos años, pues los medios de comunicación monopólicos del gobierno, las élites económicas, entre otros, responsabilizaron de todos los hechos a nosotros, a los dirigentes del correísmo. Muchos de nosotros salimos en condición de exiliados y otros cumplen medidas de prisión, medidas sustitutivas a la prisión en el Ecuador. Así que ese es el ambiente que hemos vivido. Ahora se hizo público incluso que tenían interceptas a las conversaciones de las hijas de Rafael Correa como esta especie de apretar, de amedrentar, ¿no? Entonces, todo esto que es público configura un estado dictatorial donde se ha roto todo tipo de estado de derecho, de la institucionalidad. El Ecuador está viviendo en este momento una de las situaciones más graves que ha vivido, no ahora ni hace 10 años, sino hace 15, 20 años, mucho peor que el feriado bancario de la crisis económica del 99 que tuvimos en el Ecuador, producto justamente de la falta de liderazgo y de la política entreguista que ha tenido el gobierno del presidente Moreno con el gobierno de Donald Trump, como es justamente una de las
coincidencias, digamos, que tenemos en los gobiernos neoliberales de la región. Algo que a nosotros nos interesa mucho desde la Facultad de Periodismo es conocer qué rol han jugado los medios de comunicación en todo este entramado que vos describías. Me parece que cuando se contextualiza el tema del lawfare, es claro el rol de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se ha visto de esta estrategia y de este formato? Primero, justamente implementar mecanismos administrativos de seguimiento, es decir, toda la apertura de investigación para saber de qué parte pueden tomar para empezar procesos de judicialización. Y recordemos que esto también tiene un factor importante que lo menciono por el origen. Digamos, y es todo este entramado basado en corrupción y que lleva a la judicialización de nuestros líderes de progresistas de la región, nace de Washington, de la información que vota Washington sobre Odebrecht y los nexos de Odebrecht, convirtiendo además a Odebrecht, que es además una empresa corruptora, en la víctima de la corrupción de los gobiernos progresistas, ¿no? ¿Cómo entonces se confabula este escenario y cómo llegamos a esas conclusiones? Es justamente por el montaje mediático de las grandes corporaciones de comunicación que establecen en un tiempo adecuado esta línea comunicativa y este framing, este entorno comunicacional para implementar dentro de la opinión pública y de la sociedad estas percepciones o esta información que ellos quieren montar. No es nuevo, digamos, los medios de comunicación monopólicos han actuado así en su historia. Ponen, sacan presidentes, ponen, quitan políticas fiscales, ponen, quitan políticas económicas, y eso les permite de una u otra manera mantener el control y el nexo con el poder y los gobiernos de turno. En el Ecuador, tanto como en Argentina, por ejemplo, nosotros batallamos muchísimos años por tener una ley de comunicación. Una ley de comunicación que en el caso ecuatoriano separe quienes son accionistas y dueños de la banca a quienes son accionistas y dueños de los medios de comunicación, porque resultaba que en el Ecuador los grandes emporios de comunicación eran a su vez los grandes dueños de la banca privada en el Ecuador. Entonces, partimos desde esa separación, pero además desde el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación, con incluso un tema de responsabilidad que puede llevar hasta acciones administrativas y penales cuando se trata de adulterar o manipular información. Una de las fotografías más claras de los primeros días del gobierno de Lenín Moreno fue el 14 de junio del 2017 en la oficina presidencial de Carondelet, cuando Moreno aparece sentado con todos los dueños y accionistas de los medios de comunicación monopólicos, dándoles la potestad de fiscalización de las actuaciones del gobierno anterior. Con eso empezó justamente a darse luz verde para todo el tema de manipulación y ultraje de la información para instaurar justamente este framing mediático. Pero además, el acuerdo de vaciar la ley de comunicación. Hoy en el Ecuador tenemos una ley de comunicación vigente, vaciada absolutamente su contenido por las reformas producto de este pacto con los medios de comunicación. Entonces, tantos años de discusión y de aporte a los medios públicos, medios comunitarios, alternativos, quedaron prácticamente en la nada, porque hoy por hoy los medios de comunicación corporativistas nuevamente volvieron a ser el poder tras el poder. Y esos son los que en este momento incluso tapan lo que quieren tapar, maximizan lo que quieren maximizar. Lenín Moreno tiene hoy por hoy 7% de credibilidad y aceptación. Cuando yo digo este porcentaje, me dicen, entonces, ¿cómo es posible que un presidente se sostenga con esos niveles de credibilidad? Y aquí es claro, se sostiene en tres patas. El Departamento de Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, las élites económicas, que son sus aliadas permanentes en este gobierno, que son los que cogobiernan, y los medios de comunicación corporativistas. Son tres áreas de las cuales es imprescindible para sostener los últimos meses que queda del gobierno del presidente Moreno. Vos bien señalabas que ya son los últimos meses de este gobierno, que Lenín Moreno es imposible que sea reelegido, de hecho ni siquiera es el candidato de la derecha, pero ¿en qué situación se encuentra hoy Ecuador, teniendo en cuenta que bueno, primero la derecha tomó el poder a través de la traición, luego comenzó con esta persecución que vos bien describías a los líderes del progresismo ecuatoriano, y también fue por sus partidos, ¿no es cierto? Fue por quedarse con la estructura partidaria para desarmar la fuerza que ustedes tenían en ese país. Hoy,
tras la proscripción de Correa y el ataque constante contra el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, ¿en qué situación se encuentra Ecuador? Mira, hoy dentro de esta dictadura vivimos un atentado directo a la democracia, que además seguimos manteniendo ese modelo de democracia liberal que también deberíamos ponerlo a análisis. Yo creo que la democracia liberal deja mucho ya que desear a la propia realidad y a la dinámica de nuestros pueblos. Yo creo que es algo que debemos debatir con profundidad. Pero digamos que en el marco de la democracia liberal, incluso esta está siendo ultrajada por quienes la defienden. Es decir, mientras esta democracia, como todo el sistema liberal, es condescendiente con las burguesías, las oligarquías y las nuevas formas organizativas de las élites económicas, pues entonces sirve. Pero cuando el poder popular o la voluntad del pueblo se manifiesta en las urnas a favor de procesos progresistas, entonces ellos mismos son los promotores de ultrajarla. Y en este sentido, en Ecuador vivimos un permanente atentado a la democracia, la principal fuerza política del Ecuador, y no lo digo por ser militante de ella, sino porque todos los indicadores y la afinidad de un gran porcentaje de la población se identifica con la Revolución Ciudadana, pues fue bloqueada después de la ruptura. Perdimos Alianza País, se quedó con el gobierno de la manera más burda y con anuencia de los órganos electorales. Después nos prohibieron 3 veces la inscripción como organización política. Esto es inconcebible y quiero comentarlo, Héctor, si me permites, porque esto es de análisis. Es decir, nos quitan Alianza País basándose justamente en temas de movimientos burdos y negociaciones a la interna del órgano electoral. Después nosotros presentamos la solicitud para que se nos reconozca como Revolución Ciudadana y nos negaron diciendo que no podíamos llevar el nombre de Revolución Ciudadana porque era el eslogan del gobierno anterior. Dijimos, ok, no hay problema, vamos, nos presentamos como Revolución Alfarista, nuestro gran general Alfaro. Y nos respondieron con informe técnico y jurídico del CNE que no podíamos llevar el nombre de Alfaro, porque Alfaro en su época era un hombre liberal y nosotros somos una organización política antineoliberal y que por lo tanto no podíamos llevar el nombre de Alfaro. Eso está escrito. Dijimos, ok, vamos con otra. Nos presentamos como Maná Acuerdo Nacional. Nos dieron casillero para recoger firmas. Recogimos 500,000 de firmas cuando en Ecuador lo necesario son 170,000 firmas para la inscripción de una organización política. Recogimos 500,000 de firmas y el día anterior a entregar las firmas, entregaron el mismo casillero a personas vinculadas al expresidente derrocado ecuatoriano Lucio Gutiérrez. 2 semanas antes de las seccionales que las tuvimos hace un año, logramos un acuerdo con una organización política nacional que cobijara o acogiera las candidaturas del correísmo. En efecto, participamos con Compromiso Social, lista 5, ganamos 2 de las prefecturas más grandes del Ecuador, Pichincha y Manabí. Resulta que ahora nuestra prefecta de Pichincha está con grillete y atravesando un proceso de rebelión, supuestamente por estar vinculada a los hechos de octubre. Cuando realmente no han podido demostrar absolutamente nada, tienen a una autoridad electa en el Ecuador por ser dirigente del correísmo, de la Revolución Ciudadana, con grillete e inhibida de la posibilidad de tener libertades plenas. Sin embargo, después de esto, ya nos preparábamos ahora para este periodo presidencial y parlamentario y resulta que nos suspendieron lista 5 Compromiso Social. Ante esta suspensión hicimos un acuerdo con otra organización política nacional, lista 1, que ahora es Centro Democrático con el que nos estamos presentando este proceso electoral. Pero además llamamos a una serie de organizaciones sociales y políticas porque esto ya no era de correísmo y anticorreísmo. Esto era un tema de sobrevivencia del Ecuador, de la patria, frente a los indicadores de desempleo, económicos, de producción, etcétera. Estamos haciendo ese esfuerzo de unidad del progresismo en el país. Son más de 300 organizaciones sociales y políticas que hoy nos encontramos en el Frente de la Esperanza, en el Frente UNES. Y resulta que ahora inscribimos nuestro binomio presidencial Andrés Arauz, Rafael Correa, aceleran el proceso judicial contra Rafael Correa para que tenga sentencia ejecutoriada y que eso sea una prohibición a su inscripción.
En efecto, en este momento lo que el CNE tendría que decir es que esa candidatura se rechaza por la orden ejecutoriada y que procedamos a reemplazar la candidatura, con lo cual nosotros hemos hecho público que sería nuestro compañero, periodista, ingeniero comercial, muy vinculado a los ámbitos de producción, que es Carlos Rabascal, para que acompañe a Andrés Arauz, y resulta que ahora la alerta, el día de hoy, en el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, estarían tomando la decisión de prohibir la inscripción de la candidatura total, del binomio total. Esto nos va a llevar justamente a apelar al Tribunal Contencioso Electoral como máximo organismo. Pero es que esto lo hemos vivido ya 3 años, pero es que esto no es nuevo. Entonces, si es que tú te enfrentaras a esto por primera vez, tuvieras cierta esperanza de que la institucionalidad pueda respetar la normativa vigente. Sin embargo, hemos vivido 3 años de abusos y vulneraciones de derechos de participación política y de organización que prácticamente hoy estamos expensas de este armataje de la derecha. ¿Y todo por qué? Porque Andrés Arauz, un joven candidato que sería además el presidente más joven que ha tenido el país, pues desde que se presentó la candidatura despuntó en encuestas, y el candidato de la derecha, que es el candidato banquero Guillermo Lasso, que perdió la última elección, pero que ha ejercido su plan de gobierno con Lenín Moreno, está en su techo y más bien a la baja por su grave estado de salud. Entonces, la derecha, al no tener un representante que pueda ser un contendor ante la Revolución Ciudadana, están entonces implementando nuevamente una serie de vulneraciones a la norma y de violaciones para dejarnos por fuera de la contienda electoral. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos en este preciso momento. Obviamente, nosotros vamos a seguir, como lo hemos hecho estos 3 años de resistencia, disputando, apelando, acudiendo a organismos internacionales. Sin embargo, la democracia en Ecuador está en riesgo, está en estado de alerta de un SOS gigante. Hoy se encuentran, el día de ayer llegaron al Ecuador 2 observadores internacionales, uno por la Unión Europea y otra por las Naciones Unidas, por solicitud justamente de nuestro candidato Andrés Arauz. Pero insisto, mientras la OEA, Almagro y todos estos organismos funcionen desde Washington y con los lineamientos de Washington, entonces lo que pasó en Bolivia hace poco, que fue un golpe de Estado militar en contra del candidato ganador Evo Morales, además con complicidad del Comando Sur, y esto que está tan reciente en Bolivia, pues no nos deja de alertar que pueda ser una situación que se pueda dar también en Ecuador frente a la posible ganancia de un gobierno progresista. Iba a preguntar justamente si ves un paralelo entre lo que está pasando en Bolivia, donde también se habla, bueno, estuvo la proscripción después del golpe, lo proscribieron a Evo Morales de participar en las elecciones, ni siquiera como candidato a senador, con una excusa tan arbitraria como que no residía en el país cuando él tuvo que salir al exilio porque corría riesgo su vida. Pero después de esa proscripción vino también la persecución contra el MAS, hubo denuncias contra el candidato Luis Arce, y ahora se habla de que a poco menos de 20 días de las elecciones presidenciales en Bolivia, se proscriba al MAS y se impida su participación. ¿Encontrás paralelos entre lo que pasa en Ecuador y lo que pasa en Bolivia? Claro que sí, y no es aislado de todo el formato. O sea, me refiero a que Brasil, Argentina y Ecuador compartieron los 3 pilares fundamentales del formato de persecución: el tema administrativo, judicial y mediático. En Bolivia y en Ecuador se aumenta un 4º componente, que es el electoral. Entonces, cada vez se va perfeccionando más la norma. Yo aquí recomendaría realmente a quienes les interese, hay un texto que debemos analizarlo, que es justamente de Sharp, un autor norteamericano que describe los 5 pasos para los golpes blandos. Y cuando nosotros nos ponemos a revisar esto, que fue publicado hace 3 años prácticamente, vamos viendo cómo se va perfeccionando la aplicación del formato. Entonces, claro, en Argentina puso un alto al denominado fin de ciclo progresista, que ya anunciaban a nivel internacional todo el conservadurismo. Gana Alberto y Cristina, entonces se pone fin a esa teoría,
Y obviamente ponen a perfeccionar la norma porque no pueden arriesgarse que en otro país pueda consolidarse otro gobierno progresista frente a las realidades geopolíticas que estamos viviendo. Porque además esto no es gratuito. Cuando nosotros, en la primera década del siglo XXI, como gobiernos progresistas, marcamos a través de la CELAC, del Mercosur, de la UNASUR, una nueva relación geopolítica, marcamos una multipolaridad. Y eso debilitó el liderazgo del gobierno de los Estados Unidos frente a sus contendores inmediatos, que eran las economías crecientes de China, Rusia y la India. De tal manera que la aplicación de este formato no significa únicamente un atentado al progresismo de la región, sino a una sobrevivencia del hegemón continental, relacionado además con el control sobre nuestros recursos naturales. Por favor, en esto no, o sea, yo siempre digo que a veces pecamos de ingenuidad y creemos que solamente es un tema de revancha de las élites. Y es que aquí estamos hablando de una región que tiene las mayores reservas y yacimientos de petróleo, que estamos en el top 10 de minas de oro, plata y cobre del mundo, que tenemos en la triple frontera una de las mayores reservas de agua dulce y que en Bolivia están las mayores reservas de litio del mundo. Y que la militarización que se ha implementado en los últimos años no es casual que sea justamente alrededor de estas potencias de recursos naturales. De tal manera que todo esto está vinculado a la necesidad de boicotear o de detener cualquier intento de retorno progresista, porque nosotros aplicamos procesos de nacionalización de recursos naturales y de soberanía territorial. Y eso tiene que ver muchísimo con la autodeterminación de nuestros pueblos. De tal manera que esto, por eso es que no se vuelve tan sencillo, ni el análisis, ni el accionar que vamos a tener en nuestra región cuando nos estamos enfrentando a algo mucho más integral o fuerte, donde, digamos, el principal objetivo detrás de todo esto es el tema de la guerra económica. Entonces, ante eso estamos. Por eso es que sí, el paralelo que tenemos entre Bolivia y en Ecuador es absolutamente claro y es como si se estuvieran dictando las recetas. A ver, ¿cómo te fue con esto? Sí, aplícalo. Ah, entonces lo aplican en el otro. Y si funciona en el otro, entonces lo vuelven a aplicar en el otro. La suspensión de los partidos políticos, la prohibición de candidatura y proscripción de los candidatos más fuertes de la línea del progresismo en Bolivia y en Ecuador. El tema de empezar con procesos de judicialización, ¿para qué? Para que sea el sistema de justicia. Si es que el sistema electoral no puede detener, entonces que sea el sistema de justicia el que lo haga. Es decir, una sincronía de estos poderes fácticos justamente para evitar que gobiernos progresistas lleguen nuevamente a la toma de gobierno. Siempre aquí aclaro toma de gobierno, porque el poder lo siguen teniendo las élites económicas y eso está claro en todos los países de nuestro continente. Pero llegar a ser gobierno quiere decir cambiar esas relaciones de poder dentro de nuestros países y, como dice José Mujica, poner al Estado a la regulación, que es lo que le compete, a la regulación y al control. Por lo tanto, eso es a lo que temen, que en este momento el feriado para las élites ha sido tan extraordinario que se han incrementado las fortunas de estas élites en nuestro continente en plena pandemia, mientras la mayoría de nuestra gente está sometida no solamente a morir sin un sistema de salud decente, sino además morir en la pobreza por todo el retroceso que estamos teniendo en temas de políticas de protección social. Entonces, definitivamente, la realidad y la coyuntura que estamos viviendo hoy en América del Sur nos pone a pulso a todos los que creemos en el progresismo, en el progresismo de izquierda, por supuesto, y que en otra alternativa es posible. Pero eso tenemos que hacerlo de la mano de nuestros pueblos. Así que ahí está mi respeto profundo a todo el pueblo boliviano que se ha levantado frente a la dictadura, que ha sufrido la represión frente a la dictadura, y el respeto a mi propio pueblo, que ha sufrido también la represión de Estado. El terror de Estado se vuelve a implementar como política de mordaza en nuestros países. Y eso es lo que estamos viendo en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil. Es decir, con gobiernos absolutamente autoritarios y fascistas, lo único que les queda es la represión hacia las grandes mayorías. Te hago las dos últimas preguntas y te las hago juntas. Por un lado, teniendo en cuenta todo esto que señalás, ¿qué posibilidades hay, en particular, que Ecuador recupere la democracia en el corto plazo? Y, por otro lado, recientemente también entrevisté al expresidente Zelaya y él señalaba también que él
sufrió el primer golpe del siglo XXI, después vino Lugo, después vino Dilma Rousseff, después vino Evo, lawfare, traición, ¿no? ¿Hemos aprendido lo suficiente? ¿Qué lecciones nos deja todo esto que ha pasado para, una vez que en Ecuador se recupere la democracia, se fortalezca el vínculo con Argentina? Vos estás en México, donde también hay un proceso nacional y popular, progresista. ¿Tenemos las herramientas para aprender de lo que nos pasó y que no nos vuelva a pasar? Yo creo que en la política, bueno, los procesos de aprendizaje son permanentes y digamos que cada momento nos presenta una nueva coyuntura y nuevas amenazas. El reto el reto es cómo prepararnos para estar a la altura de estos retos que se nos implementan, ¿no? Y yo creo que hemos demostrado en esto mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha convicción también, porque esto ha puesto a prueba nuestras propias convicciones políticas e ideológicas, ¿no? Hemos visto en cada uno de nuestros procesos una serie de traiciones vinculadas al poder que hieren y duelen, porque entonces ahí te deja un vacío y te hace creer que los partidos políticos también tenemos un faltante y que los partidos políticos hemos bajado la guardia en los procesos de fortalecimiento interno de nuestra organización y de nuestra propia militancia. Cuando nosotros hablamos de procesos de formación y de capacitación política, no estamos hablando únicamente de adoctrinamiento ideológico, sino también de pisar la realidad, no hacerlo desde la academia, sino desde la realidad de nuestros pueblos también. Podemos contar, y esa es la forma en la que también tenemos que dar esta vuelta, a que la academia forme excelentes políticos con herramientas técnicas a disposición de su pueblo. Por décadas, nuestra academia ha estado dispuesta a formar excelentes técnicos y cuando se enfrentan a la política, quedamos también debiendo porque volvemos a la burocracia, a burocratizarnos sin querer satanizar a la burocracia, por supuesto, pero vamos al confort de la burocracia, cuando realmente las instituciones de lo público tienen que significar que cada uno de nosotros nos convirtamos en promotores del cambio de la matriz cultural. Esto tiene que ver muchísimo con lo que Evo Morales planteó en Bolivia, la despatriarcalización de nuestros pueblos y de nuestras sociedades. Y eso es generar nuevos estereotipos, nuevos paradigmas. Entonces yo creo que estamos en ese aprendizaje. Creo que somos capaces de vencer. Argentina lo demostró, México lo demostró con la ganancia de AMLO después de tanto tiempo de estar sometido a fraudes, al poder económico, ligado además a todo lo que es transnacionales. Es decir, claro que lo podemos hacer, pero podemos hacerlo en unidad, en coherencia, en convicción, pero sobre todo en la disputa. No podemos hacerlo todo esperando que simplemente llegue el momento. Tenemos que disputar los momentos para hacer que los procesos progresistas sean reales. Lo estamos demostrando y yo creo que eso es clave. Ahora, todo dependerá de qué tan capaces seamos de demostrar procesos o ganancias de manera inmediata o a mediano plazo. Eso ya dependerá de cómo sepamos llegar a nuestros pueblos, pero yo siempre confío en esa sabiduría de nuestros pueblos y que ahora más que nunca regresa el debate de aquella lucha de clases. Y yo estoy segura que el instinto de clase siempre prevalece al momento de la selección de las grandes mayorías frente al destino de su pueblo y de su país. Así que en Ecuador tenemos mucha esperanza. No hemos bajado la guardia un momento. Sabemos que estamos en cancha inclinada, nadando contracorriente, pero nada de eso podrá detener la fuerza y la necesidad de un pueblo de seguir transformando su vida y sus condiciones de vida. Así que, bueno, pues vamos ahí sorteando el momento, vamos enfrentándolo y eso sí, significa dolor, dolor de exilio, dolor de lejanía, dolor de prisión, dolor de familias enteras, pero saber que esto es un círculo de la historia y que así como nuestra historia nos ha enseñado tener grandes dirigentes de izquierda progresista en nuestro continente, pues ahora se está labrando también nuevas generaciones que van a tomar la posta de esa lucha. Así que, pues, es doloroso,
pero ese dolor nos da más fuerza. Así que en Ecuador vamos a seguir. Les pedimos a todos estar expectantes, a la comunidad internacional estar expectantes, especialmente del caso boliviano y ecuatoriano. Hoy más que nunca necesitamos voces internacionales que sigamos denunciando las dictaduras que estamos viviendo y que de una u otra manera ese sea el aliciente para que nuestro pueblo sepa que no está solo y que toda lucha vale la pena. Gabriela, muchísimas gracias, muy clara como siempre. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí de Argentina y esperamos que toda la región recupere la democracia y se consolide la voluntad popular en cada uno de los rincones de nuestra patria grande. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor. Un abrazo fuerte, a las órdenes siempre. Y bueno, a nuestra Argentina querida, la más grande de las fuerzas también, porque siguen estando en resistencia y bajo ataque. Así que a unirnos todos para defender a nuestros gobiernos progresistas y para defendernos de las dictaduras en los que estamos buscando llegar. Abrazo fuerte, Héctor, y muchas gracias por este espacio. Abrazo grande.